Hola chicos, buenas noches. Hoy vamos a contar un cuento, una historia que habla de la mitología griega. Es un hermoso cuento que tiene la seña y va a compartir con ustedes la maestra Ciruela. Así que para conocer un poquito qué son los mitos, vamos a empezar a recorrer todo el mundo de la mitología, en especial la griega. Hay muchas otras mitologías. Estas hablan del origen del mundo. Así que a partir de ahora los invito, vengan y conozcan este hermoso libro. Como podrán apreciar, es un hermoso libro. Tiene algunos bordes y unos detalles muy lindos, pero lo primero que pude observar fue que está como manchado en color oro. Pero ahora vamos a descubrir qué secretos de la mitología nos depara. Ahora vemos algunas estampas y algunas reseñas de un investigador muy importante que nos dejó acá una carta y una terrible advertencia para quien encuentre este libro. Al querido lector, han pasado 3 meses desde que llegué a Grecia. Para mi empresa compré este libro que tú tienes entre tus manos. Fue escrito por una amiga y con mi intención era de conocer Grecia. Para mi desdicha, la codicia me pudo y le mentí a Lady Hestia con intención de apropiarme de las antigüedades que había hallado. Fue entonces que cometí un error mayor. En los márgenes de este libro vas a encontrar mi triste historia. Ahora debo dejarte, mi tiempo es breve. Me siento como si ya no pudiera sostener la pluma. Perdóname, Zeus. John Oro. Al comienzo de los tiempos no había más que el gran vacío del caos. De caos surgió Gea, la tierra. Tártaro era la región más profunda del mundo y Eros, el dios del amor. A continuación aparecieron Nix, la noche, Hémera, el día, y Erebo, las tinieblas infernales. Gea engendró a Urano, el cielo, las montañas y el mar. Luego se unió a Urano y de esa unión surgieron los cíclopes, los titanes y Hecatonicrios. En esta imagen podemos observar a uno de los titanes, que eran los hijos de los primeros dioses. Este se llama Cronos. Cronos se casó con su hermana Rea, quien lo engañó. ¿Por qué? Porque Cronos empezó a ser un déspota y tuvo varios hijos. Los dioses Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus, el más pequeño de todos los hijos, el que poseía el rayo. Pero, ¿qué pasó? Cronos se los comió a sus hijos, excepto a Zeus, porque Rea lo engañó y al final le dio una bolsa de piedras para que se comiera. Cuando Zeus creció, se vengó de su padre y Cronos en ese momento devolvió a sus hijos y así Zeus expulsó del cielo y mandó al Tártaro a todos los dioses y titanes. Aquí vamos a ver un mapa que nos muestra los dioses principales. Vamos a ver a Zeus, que era el soberano de todos los dioses. Atenas era la diosa de la sabiduría. Hefesto era el dios del fuego. Artemisa era la diosa de la caza. Dionisio, el dios del vino. Poseidón, el dios del mar. Deméter, la diosa de las cosechas. Hermes, mensajero de los dioses. Apolo, el dios de la música. Afrodita, la diosa del amor. Ares, el dios de la guerra. Y Hera era la soberana de los dioses. Ellos dos eran los soberanos, Zeus y Hera. Pero además, en la tierra habían monstruos y bestias míticas. Aquí podemos observar al héroe Perseo luchando contra Medusa. Pero todavía no vamos a hablar de los humanos. Vamos a ver monstruos como arpías, sirenas, furia, las grallas. Prometeo estaba, como dijimos, con Zeus en el monte de los Olimpos. Según la antigua mitología, los hombres habían sido creados por Zeus, aunque Prometeo no siempre cumplía con lo que quería Zeus y desobedeció, robó del monte del Olimpo, robó la llama olímpica y se la dio a los hombres y ellos al final pudieron conseguir el don del fuego. Por eso, si vemos de este lado del libro, vamos a encontrar una caja secreta. Dice la caja de Pandora, no abrir bajo ningún concepto. El mito de Pandora viene de lo que habíamos hablado de Prometeo.
Como Zeus lo quiso castigar por todos los crímenes que había cometido, Zeus ordenó a los dioses que dieran vida a una criatura que los sedujera y mortificara a la vez. Los dioses crearon a Pandora, la primera mujer. Zeus la envió con los hombres y le entregó una caja con instrucciones expresas de que no la abrieran. Sin embargo, la curiosidad la pudo a Pandora, y cuando la abrió, derramó sobre todo el mundo las penurias y enfermedades que se puedan imaginar. Fíjense, acá hay una ubicación, un mapa de una isla o un pedazo de tierra donde posiblemente estaba la Atlántida. Este es Santorini, que en la actualidad es una ciudad real que está cerca en Grecia, y allí se puede observar la diferencia. La gente creía en ese momento que el dios Zeus castigaba a los hombres por su desobediencia, y entonces mandaba terribles maremotos, terremotos, y esto es una ciudad que se dice que se hundió, que fue la Atlántida. Acá vemos una foto de Zeus y Hera, soberanos de los dioses. En la Olimpia, en la zona occidental de Grecia, se hallan las ruinas del templo de Zeus. Cerca de allí se celebraban cada 4 años los Juegos Olímpicos, en honor a este dios. Aquí podés ver una moneda griega con la imagen de Zeus. En un tiempo, ese templo que te comentaba albergó una gran estatua de Zeus que medía 12 metros de alto y que era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Fue creado por Fidias, un escultor más famoso de Grecia. Poseidón era el dios del mar, junto a Atenea, una de las principales divinidades de Atenas, y una de las más importantes del Mediterráneo, donde buena parte del comercio y los viajes transcurrían por mar. Poseidón podía mantener las aguas en calma o levantar tempestades capaces de ahogar al más experto de los marineros. Acá también nos está mostrando una antigua nave guerrera de Grecia. Y además tenemos una versión corta de la Odisea. Es un cuento muy conocido, un mito que relata la Odisea de Homero. Fue un navegante que fue a una guerra, es muy conocida actualmente. Hablar de Hades es muy interesante porque es el dios de los infiernos. Existía la creencia que en el río Aqueronte, que fluye en el noreste de Grecia, tenía sus fuentes en uno de los 5 ríos de los infiernos, gobernados por el implacable Hades. Las almas de los muertos a los que habían colocado un óvulo en la boca, ahora les muestro el óvulo, fíjense, este es el óvulo, miren. Era la moneda, una moneda con la cara de Zeus. Esta moneda se la ponían en la boca y eran llevados por Caronte. Caronte es él. A la orilla del río Estigia, esto eran los muertos. Ellos creían que las almas tenían que pagar con la moneda que le ponían en la boca al muerto a Queronte, quien los iba a llevar hasta el otro lugar del río Estigia, para que empezaran su existencia como ciudadanos del reino de Hades. Los que no llevaban el óvulo se quedaban a orillas del río lamentándose por siempre y jamás. Ahora vemos a Heracles y los héroes griegos. Algunos de los mitos más emocionantes de la antigüedad son los que narran las aventuras de algunos semidioses y héroes. Los semidioses eran los hijos de los dioses, pero que habían tenido con algún humano. Los márgenes superiores o inferiores de este libro están decorados con frisos que ilustran las leyendas de 3 de los más importantes héroes legendarios. Heracles, que tuvo que contemplar 12 peligrosos trabajos. Jasón, que condujo a los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. Y Teseo, que dio muerte al Minotauro en Creta. Vamos a hablar de Teseo y el Minotauro. El rey de Creta había ordenado, luego de una guerra, que todos los atenienses tuvieran que sacrificar a personas dentro de un laberinto que él había mandado a construir. Allá adentro estaba el Minotauro, que era una bestia que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro. Las personas que allí entraban no sabían cómo salir de este laberinto, por lo que terminaban siendo capturadas por esta bestia y comidas. Hasta que llegó Teseo, el que lograra salir de este laberinto y obtener
el reino de Creta. ¿Qué pasó cuando llegó? Se enamoró de la hija del rey y ella lo ayudó y le dio un ovillo de lana para entrar. Teseo pudo entrar y matar al Minotauro y de ahí siguió el camino con el hilo y pudo salir. Así ganó lo que le habían prometido. Otra historia muy famosa es la guerra de Troya. En la llanura donde un día se alzó Troya era una ciudad muy grande que se encontraba cerca de Turquía. Estaba vallada. Esta ciudad después se encontró en la actualidad. Se decía que los muros de esta ciudad habían sido levantados por el propio Poseidón. Y fue frente a esas murallas donde tuvo lugar una de las guerras más famosas de la mitología griega, la guerra de Troya. Cuando Helena era la esposa del rey griego Menelao, fue raptada por París, era un príncipe de Troya, porque se habían enamorado, y la secuestró, se la llevó. Entonces 1000 naves partieron desde Grecia para ir en busca de esa princesa, pero en realidad lo que querían era vencer a Troya. Esa guerra duró 10 años. ¿Y saben cómo terminó? Con el famoso caballo de Troya. ¿Qué pasó? Los griegos, al ver que la muralla era tan alta, no podían ingresar a la ciudad. Por eso duró tanto la guerra. En esta guerra participó el famoso Aquiles, que era un héroe griego. Tenía fuerza de campeón, nadie lo podía vencer. En esta guerra se metieron todos los adentro de ese caballo, hicieron como que se iban a ir los griegos y se metieron todos los griegos guerreros adentro y lo dejaron como ofrenda a este caballo gigante a las puertas de Troya. Los troyanos creían que habían ganado, entonces lo metieron adentro de la ciudad. Cuando entró el caballo en la noche, salieron de su interior todos los guerreros griegos y así vencieron a los troyanos. En esa guerra, uno de los guerreros troyanos disparó una flecha contra Aquiles, el famoso Aquiles, y le dio en el tobillo. Pero, ¿qué está pasando con el libro? Miren, se está manchando. Aquí tenemos las historias del rey Midas y si ustedes ven en el libro, al costadito, tenemos los escritos de Yonoro, que era el que estaba diciéndonos que tenía el libro. Vamos a ver qué sigue pasando. Al final de esta historia, de este cuento, que ya nos contó bastante de la mitología griega, esta es una foto de Lord Byron. Ustedes verán que toda esta parte del libro está manchada de color oro. La historia que les había contado al principio, que en realidad no las leímos, del rey Midas, era un rey que le había pedido en la mitología a Zeus que le diera el don de que convirtiera todo en oro. John Oro en sus escritos relata acá que le pidió lo mismo a Zeus y Zeus se lo concedió. Por eso empezó a tocar todo lo que tenía en sus manos como este libro y se empezó a convertir en oro. Pero miren, nos dejó algo secreto. Fíjense ustedes que en esta carta él quiso escribir y en realidad no pudo. Porque acá lo que nos está diciendo es que como todo lo que tocaba era oro, hasta la pluma que tenía, sin querer, John Oro se tocó el pecho y él empezó a convertirse en oro. Lamentablemente la persona que escribió este libro no pudo terminarlo porque quedó convertida en oro por gracia y obra del dios Zeus. Y bueno chicos, ¿les gustó? La verdad que es un libro muy interesante y cuenta realmente casi todo lo que tiene la mitología para apreciar. Al final podemos entender un poco de qué hablan los mitos, ¿no? Los mitos hablan de la creación, en realidad, de cómo las personas entendían de que había sido la creación. Para ello, habían dado nombre a distintos dioses, y no solamente los griegos hicieron eso, sino también que habían dioses americanos, dioses de los mayas, de los incas, todos hablaban de eso. En este caso eran dioses, semidioses, héroes, monstruos, un montón de seres que en la realidad, bueno, no existían. Les quiero mandar un saludo muy grande por haber estado esta noche conmigo y espero que sigamos investigando mucho más de mito porque es muy lindo. Hasta la próxima.